aprendamos un poco más en estos temas. Déjenme ver un momentito, que esto yo no tengo mucha práctica. Ok. Creo que ahí ven la presentación, no sé si se ve. Perfecto, ahí estamos bien. Ok, perfecto. ¿Y cómo es esto? Bueno, ahí se ve bien. Ahí no está en modo presentación, ¿no? No, todavía no lo Segundito. tienes en modo presentación. Ahí está, hoy sí. Listo, estamos. ¿Sí se ve, monje García? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que son las generalidades en el pinzamiento de cadera en deportistas. Esto es un problema bastante común hoy en día, tiene una incidencia ya significativa y hay que saber identificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este problema de pinzamiento de cadera o pinzamiento femoroacetabular? Pues principalmente vamos a tener un dolor inguinal, ¿no? Esa es la forma en que se presenta, dolor en la ingle, dolor en la cadera. Puede confundirse a veces con desórdenes musculoesqueléticos, con desórdenes genitourinarios, problemas gastrointestinales y aún pueden haber problemas neurovasculares. Entonces tenemos que poder identificar de dónde viene el dolor, si realmente es un dolor inguinal proveniente de la cadera o si viene de otro origen. El síndrome de pinzamiento femoroacetabular corresponde a un 10 a 15% de este tipo de dolores inguinales. ¿Okay? Entonces, no todo dolor en la ingle o en la cadera va a ser un pinzamiento, sino que un 10 a 15% de los pacientes realmente presentan un pinzamiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de este dolor de cadera, de este pinzamiento? Puede haber una anormalidad femoroacetabular. Eso quiere decir que tenemos una anomalía anatómica, una variación anatómica que puede predisponer a este tipo de patologías. También está relacionado con ejercicios extremos en deportistas como son bailarinas, karatecas, artes marciales. Todas las personas que van a hacer abducciones forzadas extremas de la cadera pueden presentar pinzamientos a lo largo del tiempo, sobre todo cuando hay movimientos repetitivos. Esto va a favorecer a que aparezca un pinzamiento. Y también no solo es anatómico, sino que hay presencia, o sea, anatómico óseo, sino que también hay una lesión de tejidos blandos que hacen una presencia de dolor, y esto realmente corresponde a lesiones del labrum, que ahora vamos a ver en un momentito. Entonces tenemos dos tipos de dolores, dos tipos de pinzamiento de cadera. Tenemos primero lo que es el tipo CAM o el LEVA, en donde básicamente tenemos una cabeza femoral anormal. Esto quiere decir que la forma no es normal, no es una forma esférica, puede ser una cabeza más grande, con variaciones anatómicas. Esto puede verse por alteraciones en el desarrollo, también puede presentarse en jóvenes atléticos, principalmente sexo masculino. Ahora tenemos el otro tipo que es el pincer o en tenaza. Esto va del lado acetabular, va a ser una anormalidad acetabular. Hay una sobrecobertura del acetábulo sobre la cadera. Esto realmente se llama una coxa profunda. Y realmente el problema de pincer o tenaza es más en mujeres de edad media. También en deportistas pueden presentar estas anormalidades acetabulares que favorecen al pinzamiento. Entonces, el tipo CAM, como mencionabas, como mencionaba anteriormente, es una cadera más grande que pierde su esfera normal. Si vemos, no sé si se marca con el señalador, ¿sí? ¿No? Bueno, Sí, sí se marca. ¿sí se marca? Ok. Entonces vemos la forma de la cabeza femoral y, por ejemplo, si ahora vamos a ver otra imagen radiológica posteriormente, pero vemos que esta cabeza va perdiendo su forma circular normal. Entonces, esto es el problema de la cadera. Si lo vemos en la parte inferior en el dibujo, en la ilustración, vemos cómo hay un bump, un pequeño chichón, un bump en el cuello, y esto es una anormalidad en la cabeza femoral. También tenemos los tipos pincer, que ya es el problema acetabular, una sobrecobertura, donde vemos que la ceja del acetábulo es prominente y esto puede causar un pinzamiento, un dolor de origen coxofemoral, ¿no? Entonces, esta es la ilustración donde vemos la sobrecobertura acetabular, la ceja prominente,
que puede causar el problema. Entonces, más frecuente es combinado, ¿no? 86% de los pinzamientos de cadera va a ser combinado entre un pincer y un cam, donde tenemos el cuello femoral agrandado, o tenemos un bump, un chichón en el cuello, y tenemos una prominencia acetabular. Entonces tenemos un pinzamiento realmente combinado. Esto es la mayoría de los casos. Se cree que inicialmente son pincer y van desarrollando con el tiempo el CAM, lo que es la normalidad en la cabeza del fémur, por el traumatismo repetitivo. ¿Dónde estamos? Entonces, el diagnóstico. Realmente este diagrama es más que nada para ver todos los diagnósticos diferenciales que pueden presentarse al momento de un dolor en la ingle, ¿no? Tenemos todos estos, usualmente del lado traumatológico, que nosotros vemos, muchos de los dolores correspondientes son de tendinitis, esguinces, algunos de rasgos musculares, entonces no todo es un pinzamiento. Entonces eso hay que saber identificarlo y además diferenciar de otro tipo de problemas como lo que son todas estas variaciones de linfangitis, hernias inguinales y bursitis y necrosis y artrosis que realmente se van dando posteriormente. Entonces el diagnóstico, ya mencionamos, son básicamente pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años. Esto es una edad muy activa, son deportistas. El dolor en la región inguinal realmente aparece súbitamente. A veces también puede ser insidiosa la aparición, dependiendo de la actividad física que estén desarrollando. ¿Cómo vamos a ver estos pacientes? Básicamente una limitación de la rotación interna y una aducción a 90 grados de la cadera. ¿Okay? Entonces tratamos de rotarlos, vemos que hay cierta limitación, puede haber dolor con la cadera en flexión, ¿no? A 90 grados. Este dolor puede presentarse en actividades diarias. Lo más común es que haya un pinzamiento anterosuperior, por eso nos señalan como la parte anterior de la cadera. Muchas veces este pinzamiento anterosuperior se da en flexión y rotación interna. Ahí es donde logramos que básicamente se dé ese choque, ese pinzamiento entre la cabeza y el acetábulo. Pueden haber también lesiones del labrum, ¿no? Que son lesiones de tejidos blandos. Estos también pueden ser dolorosos, pueden producir un chasquido. El paciente puede inclusive referir que siente que le truena la cadera, a veces se puede hasta percibir en el examen físico, y el paciente hasta puede decir que siente que se le traba la cadera. Y eso es por el labrum, que básicamente son los ligamentos que hacen el sello al vacío de la cadera con el acetábulo, ¿no? De la cabeza femoral con el acetábulo. Entonces esto es algo que también hay que saber identificar, que es una causa de dolor. Generalmente los pacientes, cuando les mencionamos dónde les duele la cadera, cuando estamos hablando de pinzamiento, hacen el signo en C. Y eso es, como ven ahí en la ilustración, la mano se coloca los pacientes van a colocar su mano sobre la cadera, señalando anterior y posterior. Y realmente es una región poco específica, pero cuando el paciente hace esa maniobra para marcar su dolor, tenemos que pensar en un posible pinzamiento, no es el signo en C. Es un poco inespecífico, pero es típico que el paciente lo describa de esa forma. Entonces, el examen físico, el paciente puede estar con claudicación, puede estar cojeando al momento de ingresar a la clínica, con la mano apoyada en la región dolorosa. Hay que examinar los rangos articulares entre la cadera afectada y la cadera no afectada, si hay una limitación en la flexión y rotación. Y el test de pellizcamiento y de Faber, como vemos en la ilustración, donde ponemos la pierna cruzada y hacemos una presión tratando de abrir la cadera, y eso va a ocasionar el dolor, ¿no? Entonces ese es el test de pellizcamiento. Pellizcamiento es cuando hacemos la rotación, y el de Faber es cuando hacemos la presión sobre la rodilla. Esto es una referencia rápida nada más de los rangos normales de la cadera, que deberían de ser simétricos para ambas caderas. Entonces la forma más fácil es poder comparar una cadera con la otra, para saber qué tanto está limitada. En las imágenes que tomamos ya rayos X, como vamos a ir viendo en un momento, tenemos que descartar patologías articulares y extraarticulares. Eso quiere decir si hay unas artrosis muy avanzadas, si hay fracturas, otro tipo de lesiones que pudieran causar el dolor.
Rayos X iniciales son muy buen método diagnóstico. Se pide por lo menos una pelvis y una cadera anteroposterior y una proyección axial también de la cadera para poder hacer las mediciones correspondientes. Entonces, en la radiografía de pelvis y en la de cadera anteroposterior, uno de los signos que buscamos es el signo de crossover o el signo de cruce. Básicamente lo que buscamos es ver si se está cruzando en la ceja anterior y la ceja posterior del acetábulo. Sabemos que la ceja posterior del acetábulo es mucho más prominente y la anterior es más delgada, más pequeña. Entonces, si tenemos un crossover donde vemos que se cruzan las dos cejas, sabemos que la ceja anterior es prominente. Y esto por lo menos tiene que abarcar 1/3 de la línea para poder ser significativo. ¿Okay? Como vemos aquí está la ceja anterior y vemos que es prominente y abarca más de 1/3 en esta imagen, que es casi la mitad, ¿no? de la cobertura de la cabeza. Entonces, esta ceja anterior tiene una cobertura muy amplia sobre la cabeza femoral, como vemos aquí en la radiografía real. En cuanto al cuello femoral y a la cabeza, podemos tomar lo que se llama el ángulo alfa. Eso es básicamente lo que buscamos, es comprobar la esfericidad de la cabeza femoral, que sea redonda. Entonces se hace un círculo perfecto sobre la cabeza y la otra línea va trazada dentro del cuello del fémur, y básicamente donde vemos que la cabeza deja de ser redonda, donde aparece este bump en el cuello, se traza la línea desde el centro de la cabeza del fémur. Si este ángulo es mayor de 50, ya debemos de pensar o sospechar en un pinzamiento de cadera. Y realmente si ya es mayor de 63 grados, ya hablamos de un pinzamiento franco. Pero ya arriba de 50% de ángulo no quiere decir que hay un pinzamiento. También hay una relación de lo que es cuello y cabeza femoral, donde si este espacio que vemos entre el margen de la cabeza al radio y el cuello es menor de 8 milímetros, podemos sospechar que va a haber un pinzamiento, ¿no? Un choque entre el acetábulo y el cuello. Por supuesto que decir menos de 8 milímetros en caderas pequeñas y grandes, dependiendo del tamaño del paciente, varía, ¿no? Entonces también se puede hacer una relación, esto se llama offset, ¿no? Entonces se puede hacer una relación entre cuello y cabeza, en donde el offset, que es esta medición, tiene que ser menor de 0.17, la relación, para pensar en un pinzamiento. Entonces estas son dos mediciones que podemos hacer simplemente en rayos X, que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico. Por supuesto, para lesiones del labrum y tejido blando, usualmente necesitamos tener una resonancia magnética, idealmente una artroresonancia. Esto quiere decir que es con un medio de contraste, para ver dónde hay salida del medio de contraste de la articulación. Entonces, si vemos que hay fuga de líquido de la cadera, sabemos que hay una lesión del labrum y inclusive nos puede pintar la lesión. También la resonancia nos sirve para medir ángulo alfa, para ver problemas acetabulares. Puede haber inflamación ósea ya por el choque repetitivo entre acetábulo y cabeza femoral. Entonces la resonancia da muy buena información para descartar problemas de tejidos blandos del labrum e inestabilidad. Tratamiento. Ok. Tratamiento inicial siempre van a ser antiinflamatorios, reposo. En gente deportista se puede llegar también a un cambio de actividad física si no quieren llegar a métodos más agresivos de tratamiento como algo quirúrgico. La fisioterapia tiene un papel muy importante también en ayudar a bajar dolor y aprender a controlar un poco el movimiento articular. También se pueden hacer infiltraciones intraarticulares que pueden servir como terapéuticas y diagnósticas al momento de llegar al diagnóstico, ¿no? Al momento siempre de infiltrar se pone un esteroide, se pone un anestésico, y eso, si alivia el dolor temporalmente, confirmamos que es una patología intraarticular la que está presentando el paciente. Ya cuando vamos hablando de cirugía, esto es a grandes rasgos, pero tenemos lo que es la osteoplastía de la cabeza femoral. Esto quiere decir
remodelar la cabeza femoral, para que recupere su forma circular esférica, ¿no? Entonces, como vemos la imagen, aquí teníamos la normalidad en la forma de la cabeza, del cuello, y aquí, después de trabajar artroscópicamente con una fresa, ¿no? Una rima, se le da su curvatura normal al cuello para evitar el pinzamiento. Aquí vemos también un acetábulo prominente, ¿no? Entonces, realmente se trabajan usualmente las dos cosas, como vemos aquí. Vemos aquí en una tomografía, que también es un método diagnóstico, vemos la ceja anterior prominente, que es esta que tenemos aquí, ceja anterior acetabular prominente, y también tenemos un bump en el cuello femoral, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que hay un choque, un pinzamiento. Entonces el tratamiento, como se ve aquí artroscópico con una fresa, se le quita el reborde acetabular, se le da su forma, también se trabaja el cuello para que la cabeza sea más esférica y se remodela la ceja anterior, ¿no? Y se quita el bump que tenemos en el cuello. En la reparación del labrum, estas pueden a veces ser reparaciones un poco complejas. Tenemos que tratar de reparar el labrum, que son los ligamentos que dan un sello, una estabilidad a la cabeza femoral. Muchas veces el dolor también puede ser por lesiones del labrum y que haya una inestabilidad al momento del movimiento de la cadera. Entonces, artroscópicamente, realmente esto siempre va acompañado también de una pequeña remodelación de la ceja acetabular y luego se hace una reparación de lo que es el labrum. Como vemos aquí abajo, esto es labrum, aquí está la cabeza femoral y esto es el acetábulo. Y realmente aquí lo que se hizo fue colocar un ancla y una sutura que vuelve a sujetar el labrum en su lugar, los ligamentos en su lugar, y eso restablece la estabilidad. Esto pueden ser varias anclas, ¿no? ¿Cuántos anclas se necesitan? Van a ser las necesarias. Pueden ser 2, 3 o 4, dependiendo de qué tan grande sea la lesión del labrum. Realmente estos son generalidades del pinzamiento. Sí es un dolor común en jóvenes deportistas, más común en hombres, pero sí se ven mujeres también con actividades deportivas un poco extremas. Una de las principales consecuencias de no tratar a estos pacientes y de no identificarlos a tiempo es que puede llevar una artrosis. Este choque repetitivo, este pinzamiento, estas lesiones del labrum donde se pierde el vacío y el sello entre el acetábulo y la cadera, pues puede llevar una artrosis. Sí se está viendo eso cada vez más con los estudios que se realizan. Hay buenos resultados con la cirugía, sobre todo en pacientes jóvenes, ya no tanto en pacientes mayores, ¿no? Usualmente en pacientes mayores que pueden ser dolores crónicos, puede haber artrosis y lesiones de cartílago que no son tan fácilmente tratables. Sobre todo ya después de los 55 o 60 años, tratar un pinzamiento de cadera artroscópico es un poco más difícil. Si hay ya indicios de artrosis, hay que pensar en otros tratamientos, tal vez de reemplazo articular. Entonces, por eso es importante identificar estos pacientes con pinzamiento y poder tratarlos correctamente. Gracias. No sé qué dudas tengan para discutir, alguna información nueva que quieran compartir. Aló, aló. Ok, muchas gracias, Gianfranco. Sí, por aquí estamos. Una pregunta. Cuando tienes a alguien que realiza alguna actividad deportiva, que tenga que hacer alguna carrera de velocidad, que tenga que hacer sprint o algo por el estilo, después de una cirugía, ¿cuánto tiempo más o menos le va a tomar al atleta regresar a su actividad? Realmente se habla de unos 6 meses. Puede ser un poco menos dependiendo del grado de lesión, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si se trabaja en lesiones del labrum, dependiendo del tamaño de la lesión de tejido blando, puede ser hasta 6 meses. Si son lesiones óseas, que solo se hace lo que es la lesión del cuello o inclusive un reborde acetabular que esté chocando, donde no hay una mayor lesión del labrum, donde no haya que trabajar tejidos blandos, realmente puede incorporarse mucho antes, ¿no? Tal vez 1, 2, 3 meses ya puede estar otra vez en competencias. Es difícil decir a veces que solo es una lesión ósea y no haber lesión del labrum. Muchas veces estas son lesiones combinadas.
pero a largo plazo varía entre 4 y 6 meses, y si no puede ser menos, dependiendo del tipo de lesión. Ok, dame un segundo. Aquí tengo una pregunta. Déjame leerla. Nos pregunta el doctor José Cortés. Dice, en adolescentes con secuelas de deslizamiento capital femoral grado 3 crónico agudizado, en su experiencia, ¿qué tan frecuente ha observado síndromes de pinzamiento? Yo personalmente no he tratado, pero sí muchas veces en pacientes adolescentes el problema es ese, que es una anormalidad anatómica, una variación en desarrollo, que hay un deslizamiento de la cabeza femoral. Y sí, estos pacientes están relacionados con pinzamiento posteriormente y que pueden necesitar tratamiento quirúrgico, no artroscópico. Y muchas veces es remodelar la cabeza para evitar estos problemas. Yo realmente no he tratado ninguno de estos con problemas de desarrollo. Realmente ya son pacientes más adultos deportistas sin ese antecedente, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda para el doctor Pacañela. Pueden abrir su micrófono y preguntar. Ok, bueno. Estoy pensando qué más te puedo preguntar, pero la verdad es que pues, a veces el doctor Keffer creo que te quiere hacer una pregunta. Humberto. Buenas noches, doctor Pacañuela, bonita plática. Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias, amigo. Una pregunta, pero para discutirlo, para que quede para todos los oyentes que no son médicos también, si podrías tal vez brevemente, pensando en un paciente joven deportista que llega y dice, mire, me truena la cadera cuando brinco, cuando bailo, ¿habría que pensar primero en pinzamientos o podría uno pensar en otras cosas como tendinitis contracturadas o el síndrome de la cadera saltadora o el snapping hip? Y si tenés alguna idea de cómo es esto o qué sospechar más frecuente. Sí, realmente mucho va a ser la historia del paciente, ¿no? Y el tipo de deporte o baile que haga. Realmente por solo salto quizás no va a haber un pinzamiento, pero si hace ballet, hay más choque en la cadera fémoro-acetabular, sí puede haber eso. Realmente hay muchos diagnósticos diferenciales y uno tiene que ir descartando. Muchos de los pacientes que uno ve con dolor de cadera son tendinitis, son esguinces, a veces son desgarros tendinosos del recto anterior, de la inserción del recto anterior. En la cadera de resorte o de saltarín, realmente hasta se siente, ¿no? Se siente al momento de tocar el trocánter mayor, se puede sentir el dolor, el paciente refiere el dolor al tocar el trocánter mayor, se siente la crepitación a veces de la fascia, también sobre el trocánter mayor, y eso nos ayuda a ir diferenciando. Hay que ir descartando, realmente se pueden hacer radiografías, ultrasonido a veces ayuda un poquito si estamos buscando algo muscular, la resonancia magnética. Realmente yo pienso en el pensamiento de mis últimas opciones, ¿no? Ahí ya estoy haciendo resonancias, el examen físico ayuda, la historia, pero no es lo primero que uno piensa, ¿no? Del dolor inguinal, la literatura refiere, ¿no? 15% de estos pacientes realmente son un pinzamiento. También puede ser una artrosis, dependiendo de la edad del paciente. Pero mucho tiene que ver con la actividad física. Y si hay antecedentes de displasia, ya cambia todo. Si hay una lesión de la cabeza femoral en el desarrollo, un deslizamiento de la fisis, por supuesto, también uno ya lo puede sospechar antes. Pero sí, es algo diferencial. Uno tiene que ir llegando al diagnóstico. Ok, por acá me preguntan si luego de la cirugía, en términos generales, en un atleta de alto rendimiento, ¿queda algún tipo de deficiencia al momento de regresar al deporte o es un retorno al 100%? La literatura reporta en los atletas de alto rendimiento que tienen recuperaciones del 100%, pero esto va variando del tipo de lesiones asociadas. Ya en Estados Unidos, en la ANA, se están haciendo reconstrucciones completas del labrum
articular. Si hay inestabilidad, están hablando de reconstrucciones del ligamento redondo. Realmente hay mucho campo que trabajar en la artroscopía de cadera. Se ha visto que hay muy buenos resultados en atletas de alto rendimiento cuando son lesiones, cuando son pacientes jóvenes, mejor dicho. Ya pacientes de mayor edad, ya no los resultados no son tan buenos. Muchas veces los pacientes toleran mucho el dolor del pinzamiento hasta que ya no dan más y ahí es cuando consultan. Pero es un tema que la cirugía todavía se está desarrollando mucho, sobre todo en lesiones del labro. ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto se puede reconstruir? ¿Y qué tanto se afecta a la estabilidad de la cadera? Que puede llevar a una artrosis y dolor. Ok, aquí tengo, dice qué recomendaciones sugiere para la disminución de lesiones en el psoas ilíaco. Algo preventivo. Preventivo, sí, difícil. Pues preventivo es más que nada hacer unos calentamientos, estiramientos, eso es lo que usualmente se recomienda. Ya en momento de lesiones, siempre la fisioterapia, la rehabilitación. Hay algunos tratamientos quirúrgicos descritos, yo no tengo experiencia en tratamiento quirúrgico, pero prevención es siempre tener una buena preparación física, ¿no? Tener cuidado con el atleta de fin de semana, que son los que más se lesionan a veces. Tengo entendido por lo que cuentas que entonces esto, para diferenciarlo, ¿verdad? Esto es una patología de origen insidioso, es decir, difícilmente va a empezar a molestar mucho de la noche a la mañana. En base a eso, te quería hacer una pregunta y luego una última consulta de mi parte. ¿Cómo maneja esto el atleta cuando empieza a molestar? ¿Cómo usualmente se va presentando? ¿Qué recomendaciones le darías para si empieza a tomar algún antiinflamatorio o algo por el estilo? ¿Y en qué momento crees que valga la pena que el atleta ya vaya a consulta pensando que el problema puede ser algo muy grande, más grande? Uno. Y la otra, no sé si tienes datos de cuáles son los deportes en los que más vas a encontrar este tipo de problema. Bueno, los deportes con más incidencia en esto son los que hacen una aducción forzada de la cadera, ¿no? Karatecas, bailarinas, artes marciales, incluso a veces futbolistas, aunque no tanto se reporta, pero básicamente los que hacen movimientos extremos, ¿no? Los que fuerzan lo que es la abducción y la flexión de la cadera. Ahí es donde básicamente se va a ver eso. ¿Cuándo consulta el paciente? Realmente cuando le empieza a limitar la actividad física, ¿no? Muchos de los deportistas de alto rendimiento están acostumbrados a trabajar con cierto grado de dolor, de entrenar y competir con cierto grado de dolor. El problema es cuando ya sienten que no pueden trabajar o forzar la cadera, que consultan, que pierden realmente la fuerza. Cuando hay chasquidos, por ejemplo, realmente creo que deben de consultar, aunque no sea interarticular la causa de dolor. Cuando ya sienten un chasquido, una crepitación o sienten que la cadera se traba, creo que deberían de consultar, aunque puede ser otra la patología también, no necesariamente va a ser interarticular. Y sí, cuando el dolor ya se vuelve intolerable. ¿Con qué iniciar? Yo realmente a los atletas les recomiendo empezar con algo de reposo, terapia de descarga, antiinflamatorios, y realmente si no mejoran, pues y no hay nada más en el examen, y empiezan a aparecer signos positivos del examen físico, pues hay que hacer algunos estudios. Pero realmente es cuando sienten que ya no pueden competir de la misma forma que empiezan a consultar. Yo tengo otra pregunta, por favor. Adelante, adelante. A ver si hay, si tenés alguna idea de qué cantidad de gente o qué porcentaje de la gente que pueda presentar una deformidad de pincer o de CAM pueda uno sospechar que sea bilateral o usualmente es un solo lado. Gracias. Bueno, ahí sí depende de la causa, ¿no? Generalmente si son variaciones anatómicas, pueden ser lesiones bilaterales. Es raro encontrar las bilaterales, no tengo un dato exacto del pinzamiento bilateral. Yo creo que la incidencia no es muy alta, no recuerdo ningún artículo que hable de bilaterales en este momento. Puede ser que lo haya. Generalmente depende de la causa, porque muchas veces vemos, ustedes que son traumatólogos,
muchas veces ven radiografías por dolores, por traumas de cadera, que no es un dolor de pinzamiento, sino que están haciendo radiografías por otras cosas, y encuentran signos de pinzamiento de cadera. En la radiografía ven en la cabeza que no es redonda, cejas prominentes. Y usualmente el paciente está sin dolor y esos hallazgos anatómicos son bilaterales, pero no necesariamente hay un dolor bilateral. Entonces, realmente que el paciente presente pinzamiento bilateral, yo no he visto gran literatura de eso. Quizás se me han pasado esos artículos, pero bilateral, así pinzamiento no he visto. Ahora que tengan variaciones anatómicas bilaterales, sí, realmente sí son muy concordantes una cadera con la otra. Muchas gracias. Dice, ¿podría compartir alguna experiencia en niños o, dame un segundo, dice, ¿podría compartir alguna experiencia en niños o recomendaciones a los maestros de educación física para tomar en cuenta ante alguna queja de dolor de cadera en los niños? Ok, ¿cómo se llama? Sí, sí he tratado niños, adolescentes más que nada, con lesiones de cadera, perdón, o dolores de cadera. Muchas veces son niñas que hacen gimnasia olímpica y por supuesto no es lo común para los colegios, pero que a veces las niñas se esfuerzan por hacer la abducción forzada de las caderas, por abrir las piernas haciendo sus piruetas. Y sí he tenido pacientes, más que nada en gimnasia olímpica, donde los maestros fuerzan a la niña para que abran más las piernas, no hagan una abducción más forzada. Y he visto a niñas que llegan con dolores típicos de un pinzamiento, probablemente hay algún grado de lesión del labrum que puede ser significativo. Las niñas que he tratado con este problema, usualmente con reposo y terapia, han mejorado y no he tenido que hacer mayor estudio al respecto. Seguramente solo he hecho radiografías para ver que no haya sufrido algún tipo de lesión ósea. Pero de los colegios no tanto. He visto más pacientes de gimnasia olímpica donde, como les digo, van forzando esta abducción, esta apertura de las piernas para que hagan sus piruetas. Tal vez solo como complemento y hablando un poco de población pediátrica de adolescentes, pues ya establecimos que esto como empieza a molestar de poco en poco, pero para hablar un poquito de algunas otras patologías, de repente a veces si el maestro o la maestra tiene algún muchacho que luego de hacer un sprint o una carrera súbita empieza con un dolor fuerte en la cadera, pues de repente a veces hay que sospechar algún tipo de fractura avulsiva, ¿verdad? A nivel de la pelvis. Entonces, solo como una recomendación para los maestros de educación física y para quienes trabajen con chicos, si en algún momento tenemos a un chico que luego de un sprint o de una carrera violenta, un inicio violento de la carrera, empieza con un dolor marcado a la cadera, esto definitivamente sí o sí vale la pena mandarlos a consulta para hacerles una radiografía porque muchas veces son fracturas alineadas, que su manejo es muy sencillo, y de repente se decide no consultar, el chico sigue haciendo la actividad deportiva intensa y pueden ya tener algún tipo de complicación como un desplazamiento de la fractura o algo más solo como un complemento a lo que nos platicaba Gianfranco. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo sí he visto, como mencionás, Fernando, las fracturas abulsivas, ¿no? Supracetabulares por la abulsión del recto anterior. Yo sí he tenido algunos casos, creo que solo tuve que operar una vez que estaba muy desplazada, pero sí es algo que se ve bastante. Creo que los preparadores físicos y los jóvenes deportistas, sobre todo adolescentes, son los que pueden presentar esta patología, ¿no? Donde hay más fuerza muscular que lo que aguanta el hueso en ese momento. Pero sí es algo bastante común, hay que tenerlo en mente cuando llegan los adolescentes deportistas. Bueno, no sé, dejo. El doctor José Cortés te manda a felicitar. Gracias por tu excelente Muchas ponencia, gracias. dice. No Muchas sé gracias. no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para Gianfranco. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, Gianfranco, quiero agradecerte por tu charla. Muchísimas gracias. Me parece súper atinada, muy
muy a lo básico, muy al grano, a lo que realmente vale la pena entender, tener en cuenta a la gente que trabaja con chicos, que muchas veces los dolores de cadera, pues sí pueden ser algo más. Es tal vez una de las áreas en las que muchos de los traumatólogos estamos más eh, limitados, por así decirlo, y muchas veces no se le pone la atención adecuada que uno debería tener. Te lo agradezco nuevamente, Gianfranco, gracias por tu participación. Eh, Dejo nuevamente el comercial de toda la vida antes de despedir a Gianfranco. Si hay alguien que está entrando por primera vez a la conferencia y quiere seguir las charlas, puede mandar por chat su número de teléfono para que lo incluyamos al grupo de WhatsApp para las siguientes conferencias. El próximo sábado tenemos la participación del doctor Arturo Guerra, quien es cirujano de columna, y nos va a hablar un poquito de lo que son las lesiones de la columna vertebral en atletas. No me queda más que agradecerte, Gianfranco, muy bonita charla y espero que nos sigamos viendo más adelante. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias por la invitación y el tiempo. Voy a dejar la conferencia abierta durante 10 minutos por si alguien quiere mandarme su número de teléfono y si no, pues primero Dios nos vemos el día sábado. Que tengan todos una feliz noche. Nuevamente gracias, Gianfranco. Feliz noche. Un gusto. Buenas noches. Feliz noche a todos, se cuidan.